En vivo desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo, para todas las naciones de la tierra. En este estudio expositivo del libro de Daniel vamos a darle la bienvenida, como merecen, a todos los que se están conectando en este momento a través de las redes sociales. ¿Qué les parece si damos un aplauso de gloria a Dios por la vida de ellos? Sean todos ustedes bienvenidos. Qué bueno que siguen este estudio y bueno, te invito a que hagamos una oración. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor? Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, tu fidelidad por todas las generaciones. Y queremos suplicar tu presencia aquí en medio de nosotros, que nos hables, Señor, que nos fortalezcas. Y si hay alguna persona que está pasando alguna tribulación, algún momento difícil en la vida, queremos suplicarte que tú le fortalezcas y le bendigas en el nombre de Jesús. Cuando pases por el valle de sombras y la esperanza pareciera ya no estar en ti, cuando el dolor y la aflicción te envuelvan con desesperación, recuerda, solo recuerda, cuando venga la tormenta y las olas y tu fe flaquee y comiences a desesperar, cuando la ansiedad y la furia del mar tu vida vengan a amenazar, recuerda, solo recuerda, yo estoy aquí, di mi vida en precio por amor a ti, vales tanto para mí. Yo estoy aquí y mi diestra de poder te sostendrá. Solo cree en mi palabra y sabrás que siempre he estado aquí. Cuando venga la tormenta y las olas y tu fe flaquee y comiences a desesperar, cuando la ansiedad y la furia del mar tu vida vengan a amenazar, recuerda, solo recuerda, yo estoy aquí, di mi vida en precio por amor a ti, vales tanto para mí. Yo estoy aquí y mi diestra de poder te sostendrá. Solo cree en mi palabra y sabrás que siempre he estado aquí. Yo te sostendré, yo te sanaré, yo te salvaré, yo soy tu Dios. Yo estoy aquí, di mi vida en precio por amor a ti,
vales tanto para mí. Yo estoy aquí y mi diestra de poder te sostendrá. Solo cree en mi palabra y sabrás que siempre he estado aquí. Gracias, Señor, que siempre has estado con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Tu diestra de poder nos ha sostenido, nos ha rescatado. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir el estudio del libro de Daniel. Muy bien, ¿ya están listos para el estudio del libro de Daniel? ¿Están emocionados? Bueno, abran su Biblia por favor ahí en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, a partir del versículo 11 en adelante. Vamos a ver dos temas en esta tarde. El primero va a ser la destrucción de la bestia, pero el tema principal va a ser el quinto reino del Hijo del Hombre. El quinto reino del Hijo del Hombre. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 11. Después de esta visión que está teniendo Daniel, continúa en el versículo 11 y dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras, versículo 11, que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Vamos a explicar primero el versículo 11 y 12, porque aquí aparece un cuerno que habla y que fue destrozado. Vamos al verso 11. Dice el verso 11: entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Esta porción, amados hermanos, nos revela sin lugar a duda que el cuerno representa a una persona. Es un símbolo aquí. No podemos pensar que es algo literal, sino que es algo simbólico. ¿Por qué razón lo digo? Pues porque el cuerno está dando grandes palabras, y pues ningún cuerno que conozcamos habla, de manera que este cuerno está representando a una persona. Los teólogos han pensado correctamente que este cuerno o bestia desde luego se refiere a la persona del anticristo que surgirá en los últimos tiempos. Ahora, en este estudio hemos tratado de responder algunas preguntas a nuestros amigos, los críticos del libro de Daniel, los que dudan del libro de Daniel. Entonces los críticos dicen que esto no es así, que ellos piensan que este cuerno representa a Antíoco Epífanes, que fue un general seleucida que murió en una batalla en el año 164 a.C. Pero esta interpretación es incorrecta, no puede ser posible, porque lo que continúa en los versículos 13 al 15 es el establecimiento del reino del Hijo de Dios. Y cuando Antíoco Epífanes murió en el año 164 a.C., no se estableció el reino de Dios, para nada. Entonces, estos alegatos de los críticos deben ser desechados. Esta bestia o cuerno, la cual era espantosa y terrible, como se nos dice en los versículos anteriores acerca de esta cuarta bestia, representa al anticristo, el cuerno pequeño de los versículos que ya estudiamos,
Pero si ustedes recuerdan, estudiamos anteriormente las 4 bestias, ¿se acuerdan? En los estudios anteriores. Y la cuarta bestia, la cual era espantosa y terrible, representa al antiguo imperio romano revivido de los últimos tiempos. La cuarta bestia espantosa y terrible está representando al antiguo imperio romano que gobernó hasta el año 476 después de Cristo. Ese antiguo imperio romano, con todas las naciones que lo conformaban, va a resurgir, va a revivir, ¿sí? Este imperio que está ya surgiendo en Europa estará integrado por 10 naciones o 10 cuernos. Vean el versículo 7, por favor. Daniel 7, versículo 7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan a 10 naciones gentiles que se van a unir para apoyar el surgimiento de este antiguo imperio romano revivido. ¿Y quién va a ser el líder de estas 10 naciones, de esta confederación? Versículo 8, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño que salió de entre los otros 10 cuernos representa al anticristo, al anticristo. Ese es el cuerno del versículo 11 que estamos explicando. Es un cuerno que hablaba, y que hablaba grandes cosas, blasfemias. Cuando el anticristo ascienda al poder mundial, derrocará a 3 de las naciones que integrarán al imperio. Cuando él se levante, va a destruir 3 cuernos, que son 3 naciones o 3 confederaciones de naciones, y él mismo se va a establecer como el rey del mundo, ¿sí? También en los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo se nos revela más acerca de estos cuernos. Vamos a leerlos. Daniel 7, 24 y 25. Aquí está la interpretación de la visión de Daniel de los cuernos. Daniel 7, 24. Véanlo conmigo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. A 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo surja, va a firmar un acuerdo de paz entre árabes, judíos y el resto del mundo. Va a convencer a todas las religiones del mundo y los líderes religiosos de que él es el Mesías. Va a convencer a la Iglesia Católica de que él es el Mesías del catolicismo. Va a convencer a los protestantes apóstatas que nunca nacieron de nuevo de que él es el Mesías, de que es Jesús. Va a convencer a los musulmanes de que él es el Mahdi. El Mahdi es el Mesías de los musulmanes. Va a convencer a los judíos de que él es el Mesías que están esperando tan desesperadamente nuestros amigos judíos desde hace miles de años, porque rechazaron a Cristo. Y va a convencer a todo el resto de religiones de que él es el Mesías. De esta manera los va a unir a todos en una sola religión, un solo idioma y un solo sistema económico. Todo eso va a ocurrir durante la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, es decir, durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Recuerden, la tribulación que está a punto de ocurrir en los siguientes meses o quizá años va a durar 7 años. Esos 7 años corresponden a la última semana de Daniel. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 9. Los primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años, el anticristo va a lograr esta unidad, va a ser reconocido, va a ser exaltado, las cosas van a ir más o menos bien para él. Pero a la mitad de las 7 semanas, exactamente a la mitad, él va a traicionar el pacto que hizo con todo mundo y va a obligar a todo mundo que lo adoren como Dios.
Por esa razón leímos en el versículo 25, miren el verso 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano. ¿Hasta cuándo? Tiempo, súmenlo, tiempo es un tiempo. Y tiempos en plural son dos tiempos y medio tiempo. 1 más 2, 3, más medio, 3 y medio. Está hablando de los últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo. Cuando esto ocurra, hermanos, el anticristo va a entrar al templo de Jerusalén, que por cierto ya hay planes de reconstruirlo. Unos dicen, va a ser imposible que se reconstruya el templo en Jerusalén porque está justo en el monte Moriah, allá donde Abraham ofreció en sacrificio a Isaac, y ese monte se lo apoderaron los musulmanes, y ahorita está el famoso Domo de la Roca, desde donde se adora al Dios falso Alá y al falso profeta Mahoma, que se dice que Mahoma ascendió al cielo desde ahí. Por eso construyeron esa mezquita, que es la segunda más importante en orden de los musulmanes. Entonces alguien dice, va a ser imposible que reconstruyan el templo judío, porque ese lugar donde estaba el templo judío ahorita está ocupado por el Domo de la Roca. Pero ahorita ya hay planes de reconstruirlos. Cuando el anticristo surja, les repito, va a reconciliar a árabes, judíos, con católicos, con musulmanes, con protestantes apóstatas, a todos los va a convencer. Y entonces los musulmanes van a ceder seguramente o van a construir un templo para adorar al Dios que ellos consideren que es el correcto. Ahí el anticristo va a entrar y va a profanar el templo, va a hacer un sacrificio de un cerdo o de algún animal inmundo, y ahí entonces va a comenzar a hablar palabras blasfemas. Vámonos a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Aquí en Apocalipsis 13 surge de la arena del mar una bestia, que esta bestia es justamente el anticristo. Yo pienso, mientras buscan el pasaje, que el anticristo ya nació, ya anda por ahí, en Europa o en Medio Oriente. Debe ser quizá un niño ahorita o posiblemente un adolescente, porque ya las cosas ya se están preparando, ya todo el panorama mundial se está preparando para que en los próximos años ya surja el anticristo. En medio de una crisis mundial, él va a surgir y yo los puedo sacar adelante, síganme a mí, un solo poder económico, una sola política, yo quiero ser el rey sobre ustedes. Y todos los países del antiguo imperio romano se van a unir a él. Esto ya está muy próximo a ocurrir. Mira lo que va a hacer el anticristo durante el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y que hablaba blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses, hermanos? 3 años y medio, saquen la cuenta, ¿de acuerdo? 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que durante este tiempo, que corresponde a la segunda mitad de la tribulación, el anticristo va a hablar en contra de Dios, va a hablar blasfemias en contra del Señor Jesucristo y va a querer entronizarse a Él como Dios. De hecho, va a obligar a toda la humanidad a que lo adoren como Dios. A nuestros amigos que nos siguen de otros países, aquí en México tenemos una religión muy arraigada, que es la religión católica romana, y en muchas colonias de México tú te encuentras en cada esquina un altar. Y en ese altar meten ahí las figuras de algunos santos, de algunas vírgenes, especialmente de la Virgen de Guadalupe. Entonces las personas cuando pasan por ahí, pues se persignan o se inclinan, piensan que hay cierto poder especial en esos altares. Bueno, en los días del anticristo, en la segunda mitad de la tribulación, el anticristo va a mandar fabricar altares en cada calle de cada ciudad, de cada pueblo, de todo el planeta, donde esté su imagen. Y esa imagen va a tener la posibilidad, dice la Biblia, de cobrar vida, va a cobrar vida. De manera que cuando tú vayas pasando por ahí en la calle y esté el altar del anticristo con la imagen de él, esa imagen, así como las películas de terror, ¿verdad?, va a abrir los ojos y va a voltearte a ver así y te va a exigir adoración, adoración para el anticristo. Y si tú no lo adoras, el anticristo tendrá ejércitos en todo el mundo, secuaces, aliados en todo el mundo. Si tú no lo adoras, entonces serás asesinado.
serás asesinado. Eso es lo que va a ocurrir en la tribulación. Pero les tengo una buena noticia en medio de toda esta situación tan dolorosa y tan terrible. Regrésense a Daniel 7, versículo 11, por favor. El versículo que estamos estudiando es el 11. Dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Qué palabras hablaba el cuerno? Blasfemias, tonterías, falsas doctrinas. ¿Quién es el cuerno? ¿Quién es el cuerno? El anticristo, exacto. Y después dice el versículo 11: miraba hasta que, ¿qué pasó? Hasta que, ¿qué? Mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel está teniendo esta visión en la tierra, en el gobierno del anticristo, y observa que en un punto matan a la bestia. Esta palabra bestia o cuerno son sinónimos, o sea, se refieren a la misma persona. Es un eufemismo para referirse al anticristo. El anticristo es el cuerno pequeño, es el cuerno del versículo 11 y es la bestia del versículo 11 y la bestia de Apocalipsis 13. Cuando leas bestia, cuerno pequeño o cuerno en Daniel 7:11, se refieren a la misma persona. Se refieren a la persona del anticristo. La buena noticia es que llegará un momento cuando el anticristo será destruido. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuándo será ese momento? Cuando el Señor Jesucristo venga montado en un caballo blanco con todos sus ejércitos del cielo en la batalla de Armagedón. La bestia o el anticristo será juzgado, será echado fuera, se acabó su gobierno. Ustedes tienen que tener en cuenta que Satanás siempre ha querido imitar a Dios, ¿no es verdad? Entonces Dios es una Trinidad, ¿no es verdad? Dios es uno solo, pero se manifiesta a través de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Satanás ha querido siempre imitar la Trinidad de Dios. Entonces apunten la Trinidad satánica. Satanás toma o pretende tomar el lugar del Padre, El anticristo o cuerno pequeño o bestia siempre pretenderá tomar el lugar del Hijo. Y el falso profeta que aparece también en Apocalipsis 13, que será como el brazo derecho del anticristo, su director de operaciones, su director de publicidad, por decirlo así, el que lo va a promover en todo el mundo. El falso profeta va a pretender tomar el lugar del Espíritu Santo, la Trinidad diabólica. Satanás quiere usurpar el lugar del Padre. El anticristo o cuerno pequeño o bestia quiere usurpar el lugar del Hijo. Y el falso profeta querrá usurpar el lugar del Espíritu Santo. Así es como ellos operarán en la tribulación. Vamos a ver lo que le va a pasar al anticristo al final de su reino de 7 años. Apocalipsis 19, versículo 19 al 21. Búscalo en tu Biblia. Apocalipsis 19, del 19 al 21. En este pasaje se nos describe la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer desde el verso 11, porque está muy emocionante desde ahí. Desde el versículo 11 se nos describe la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Y he aquí, ¿qué vio Juan? Un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién es este personaje? Su nombre es el Verbo de Dios, el Logos. ¿Quién es este personaje que viene montando el caballo blanco? Jesucristo. Es la segunda venida de Jesucristo. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, como dice el Salmo 2. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre en voz alta? Rey de Reyes y Señor de señores. La segunda venida del Señor Jesucristo.
Noten que Él viene en un caballo blanco y viene con sus ejércitos. Esa palabra ejércitos describe a ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero también nos describe a nosotros la iglesia, porque la iglesia fue trasladada o habrá sido trasladada justo antes de los 7 años de tribulación. Nos vamos antes, hermanos, al cielo. Allá, ya con cuerpos glorificados, nos casaremos con Cristo, serán las bodas del Cordero, pasarán los 7 años. Aquí en la tierra será una guerra y destrucción terrible con los sellos, las trompetas y las copas, pero nosotros estaremos de fiesta allá arriba. Cuando termine aquí la tribulación y la gran tribulación, los 7 años, nosotros también vendremos montados en caballos blancos junto con Jesús para gobernar aquí en la tierra. Sigo leyendo, versículo 17. Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Va a ser una batalla sangrienta donde van a morir millones y millones de personas en el valle de Megiddo, cerca de Jerusalén. Ahora, aquí es el tema que nos interesa, versículo 19. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el cuerno pequeño de Daniel 7, o el cuerno del versículo 11. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué le va a pasar al anticristo? Y la bestia fue apresada, y con ella ¿quién? El falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, que están usurpando el lugar del Hijo y del Espíritu Santo, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, es decir, todos los habitantes impíos del mundo, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Quién es el que monta el caballo? Cristo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amados hermanos, el fin del anticristo y del falso profeta es el lago de fuego. El lago de fuego. Y más adelante, Satanás también los alcanzará. Apocalipsis 20, versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya de antemano la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El infierno sí existe. No es un invento de las novelas de Dante Alighieri. No es una idea para amedrentar o atormentar a los habitantes del planeta. El infierno es un lugar físico y espiritual que existe, donde serán juzgados Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los impíos de todos los tiempos. Ese es el final del anticristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dios es fiel y justo. Amén. Y le va a dar a cada quien según su merecido. Hemos intentado explicar el versículo 11 de Daniel 7. ¿Le entendieron? ¿O lo volvemos a explicar? Vamos al versículo 12. Daniel 7, versículo 12. Dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Quiénes son las otras bestias que aparecieron en el pasaje? ¿Se acuerdan del león y del leopardo y del oso que ya les expliqué? Estas otras bestias representan a los imperios anteriores al imperio romano revivido, es decir, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Dice el versículo 12 que habían también quitado a las otras bestias su dominio. ¿Quién le quitó su dominio al imperio babilónico? Los medos persas. ¿Quién le quitó su dominio al imperio medo-persa? Los griegos. ¿Quién le quitó su dominio al imperio griego? Roma. Y Roma se ha perpetuado. Nadie le ha quitado todavía su dominio a Roma. Y la segunda mitad del versículo 2 es muy misteriosa, porque dice: les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir,
el imperio babilónico, medo-persa y griego no fueron exterminados de la faz de la tierra. Los habitantes de Babilonia, con su cultura de Ishtar y de sus dioses babilónicos, cuando fueron conquistados por los medo-persas, no fueron exterminados del todo. Muchos habitantes babilónicos continuaron reproduciéndose y teniendo hijos, aunque ya estaban conquistados por los medos y los persas. No sé si me estoy explicando. Y cuando los medos persas fueron conquistados por los griegos, no exterminaron a los medos persas ni los borraron de la faz de la tierra. Muchos medos persas continuaron viviendo bajo la autoridad de Alejandro Magno y del imperio griego, y se siguieron reproduciendo y conservaron parte de la cultura medo-persa. Igual con los griegos fueron conquistados por los romanos, pero la cultura griega y romana es casi la misma, hermanos. De hecho, los romanos adoptaron el idioma de los griegos, de tal manera que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces los griegos no desaparecieron, sigue mucho de la cultura griega actualmente y también de la cultura romana. No me dejarán mentir los que son abogados, porque en la carrera de abogacía te enseñan derecho romano positivo, ¿no es cierto? Y las constituciones de los países latinoamericanos, de Estados Unidos, están fundadas, están organizadas bajo las constituciones más antiguas de la cultura griega y romana. Muchas de las leyes del Código Civil provienen desde el siglo I de Roma. Entonces, el antiguo imperio romano ya ha revivido. Por esa razón, dice el versículo 12, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Cuántos imperios mencioné hace un momentito? Número 1, Babilonia. Número 2, medos y persas. Número 3, griegos en el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Número 4, Roma, y los pies de la estatua de Nabucodonosor es una extensión del cuarto imperio, que es el antiguo imperio romano que va a resucitar o revivir en los días próximos. Es una profecía dirigido por el anticristo. 4 imperios mencioné, pero aquí dice que les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso implica que les será quitado su dominio. Esto implica un quinto imperio que va a venir a derrocar toda la cultura y la religión falsa y la blasfemia de estos 4 imperios. Y de eso vamos a hablar a continuación. El quinto imperio o el quinto reino del Hijo del Hombre. Abróchense los cinturones. Apocalipsis 7, versículo 13. Vámonos al verso 13 ahora. ¿Qué dice el versículo 13? Miraba yo en la visión de la noche. Fíjense, qué interesante expresión. Daniel está en la noche, pero esto no es un sueño, es una visión. Daniel está despierto, está todo oscuro ahí en su cuarto, en su recámara, me imagino, y en medio de esa oscuridad empiezan a aparecer todos estos símbolos y todas estas cosas. Impresionante. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, versículo 13, lean lo que sigue conmigo. Con las nubes del cielo, ¿qué? Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Subrayen el versículo 13. Ese es el clímax de todo el capítulo 7 y es un clímax dentro de todo el libro de Daniel. Es uno de los versículos más importantes de todo el libro de Daniel. Este versículo 13 está conectado con el versículo 10 cronológicamente. Voy a leer la visión en el versículo 10 de Daniel para que lo conecten, ¿sí? Verso 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, del trono del anciano de días, que es el Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, Daniel tiene la visión del anciano de días. ¿Se acuerdan de la última clase? Ve el cielo, ve al anciano de días en el trono, ve un río de fuego que sale representando el juicio de Dios, y de esa visión viene el paréntesis del anticristo que les acabo de explicar, y después en el versículo 13 continúa cronológicamente la visión que venía del verso 10 y dice: he aquí, con las nubes venía uno como un hijo de hombre, un hijo de hombre.
vamos a resolver la pregunta: ¿quién es este hijo de hombre?, que aparece en el versículo 13. Y para poder contestar bíblicamente, debemos analizar el título Hijo de Hombre en las Santas Escrituras. Y vamos a ver a quién se le asigna bíblicamente. Abran su Biblia en el Salmo 8. Cómo toda la Biblia está conectada de maneras maravillosas. Salmo 8, versículo del 4 al 6. Salmo 8, desde el 3 hasta el 6 voy a leerles. Y les pido que lo leamos juntos. Amén. ¿Ya lo tienen? Salmo 8, del 3 al 6, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Subrayen por favor la frase hijo del hombre. Hijo del hombre. Ahí aparece, ¿verdad? Hijo del hombre. Pero después hay una transición en el versículo 5 muy misteriosa. Dice el verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles. ¿A quién, hermanos? ¿Cuál es el objeto directo? Los que saben un poquito de gramática. ¿A quién ha hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? ¿A quién Dios coronó de honra y de gloria y lo hizo un poco menor que los ángeles? El objeto directo está en el versículo 4. Al Hijo del Hombre. ¿No es verdad? Al Hijo del Hombre. Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Quién es este personaje misterioso llamado el Hijo del Hombre, el cual gobierna sobre toda la creación de Dios y todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, incluyéndonos a nosotros, están debajo de sus pies y que está coronado de gloria y de honra? No puede ser un ángel, no puede ser un querubín. Aquí se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo, al Hijo de Dios. La expresión del verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles, se refiere a Cristo en su encarnación, porque Cristo se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo y cuando estaba aquí en la tierra pareciera ser un poco menor que los ángeles que estaban en el cielo. A eso se refiere esa expresión. Así que aquí ya tenemos una pista bastante clara de quién es el Hijo del Hombre. Y justamente este título lo usó el Señor Jesucristo en su humanidad. Esta era la expresión preferida de Jesús para referirse a sí mismo, porque daba a entender su misión mesiánica, así como también su perfecta humanidad. Vean por favor Mateo 24, vamos rápido a Mateo 24. Cuando el Señor Jesucristo se refería a Él mismo públicamente, nunca decía: amados discípulos, yo soy Dios en la carne. Soy Dios en la carne. Raramente el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como el Hijo de Dios. Sí lo dijo, pero su expresión favorita para referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. Mateo 24, versículo 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Al final de la tribulación ocurrirán estos cataclismos. Verso 30. Entonces aparecerá la señal ¿de quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Así que el Hijo del Hombre que viene con las nubes en Daniel 7:13 es el mismo Hijo del Hombre del Salmo 8, es el mismo Hijo del Hombre de Mateo 24 y de muchísimos otros pasajes que se refiere a el Señor Jesucristo. Regrésense a Daniel 7:13. Vamos a ver, vamos a intentar explicar un poquito más este pasaje. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Daniel cambia su visión de la tierra, del anticristo y del falso profeta ahora al cielo, cambia la escena al cielo. Con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, es decir, el Mesías. Subrayen esa expresión hijo de hombre y abajo pónganle es Cristo, es el Mesías. ¿Qué hace Cristo en la visión de Daniel? Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esta segunda parte del versículo 13 es muy interesante porque pareciera referirse a la ascensión del Señor Jesucristo, presentándose delante del Padre después de su muerte en la cruz y después de su resurrección. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo en Hechos 1 ascendió al cielo, ¿se acuerdan? Y fue escondido por las nubes. ¿A dónde fue el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre en ese momento? Fue a la presencia del anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cristo se presenta delante del Padre después de la obra redentora en la cruz, después de su resurrección, y se presenta al Padre. Su obra ya había sido consumada y el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa escena es la que está describiendo aquí Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, voy a hacer un muy breve paréntesis para hablarles acerca de la expresión nubes del cielo. Versículo 13, subrayenla. He aquí con las nubes del cielo. Las nubes del cielo simbolizan en la Biblia, apúntenlo, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es un simbolismo en la Biblia. Entonces, cuando vean nubes o nube en la Biblia, el Señor nos está hablando de su maravillosa presencia. Por ejemplo, en Éxodo 13, versículo 21 y 22, dice la Escritura que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esa nube durante el día llegaba al tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Y aterrizaba exactamente en el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Si hubiéramos podido ver el arca del testimonio, ¿verdad? Bueno, hubiéramos caído muertos, pero tal vez los pocos segundos que lo hubiéramos podido contemplar, hubiéramos visto que encima del arca estaba esta nube. Y cuando la nube se movía, todo el mundo tenía que moverse. El tabernáculo tenía que moverse. Y de noche había una columna de fuego que los guiaba para que siguieran su camino. Esa nube o columna de humo representaba o representa la presencia de Dios. Ahora no hay ninguna nube que aterrice en nuestra cabeza o que nos guíe de noche, una columna de fuego, porque ahora esa nube del Antiguo Testamento la tenemos en la persona del Espíritu Santo. Dentro de nosotros ya no hay necesidad de un tabernáculo como el de Moisés del Antiguo Testamento. Ahora el tabernáculo somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo. El patio exterior donde estaba el lavacro y el altar del holocausto pudiera representar nuestro cuerpo. El lugar santo donde estaba la luz de la menorá y el altar del incienso, etcétera, pudiera representar nuestra alma. Y el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio y la vara de Aarón que reverdeció y todo esto, pudiera representar nuestro espíritu. Así que el tabernáculo es ahora nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, donde mora la presencia del Señor. Amén. Quiero mostrarles otro pasaje de las nubes en Mateo 24. Vámonos otra vez a Mateo 24, pero ahora el versículo 29 y 30. ¿Están aprendiendo algo? A mí me emocionan mucho estos textos porque son textos que nos dan esperanza, algo que se llama esperanza, de que aunque la cosa se ponga cada día más difícil y ya esté gobernando Satanás de una manera descarada a través de la ideología de género y el lesbianismo y la homosexualidad y los robos, por todos lados guerras, maldiciones, blasfemias, la venida del Señor se acerca. Mientras más homosexualidad veamos,
más cerca está la venida del Señor. Mientras más guerras y bombas avienten en Ucrania, más cerca está la venida del Señor. Mientras más estemos sufriendo y tengo esta enfermedad, pastor, y el cáncer, más cerca está la venida del Señor. Nosotros confiamos en Cristo, que va a regresar muy pronto a esta tierra. Amén. Verso 29 y 30, Mateo 24. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya están listos? Mateo 24, 29, ¿qué dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya lo leímos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿sobre qué? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y vean el versículo 32, que es impresionante el 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Subrayen el verso 32, pónganlo ahí en paréntesis o en un marcador. Es un versículo muy interesante. Pregunta teológica: ¿qué representa la higuera del versículo 32? En muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la higuera es una figura de la nación de Israel. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de ir a la cruz, maldijo una higuera? ¡Ah, caray! ¿Por qué la maldijo? Porque esa higuera que representa a la nación de Israel lo había rechazado ya él completamente. Lo habían abandonado completamente. Entonces él maldice. Ahorita la nación de Israel, aunque es la nación bendita de Jehová, está bajo maldición temporal de parte de Jehová. Es lo que enseña la Biblia. Ahora, la higuera en el versículo 32 de Mateo 24 representa a Israel, ¿correcto? Ahora, pongan atención. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es un símbolo o representación del milenio, del gobierno milenial de Cristo. El verano es una temporada muy agradable donde hace calor y salimos de vacaciones y salen los chicos de la escuela. Y es una temporada muy agradable, ¿verdad? Aquí el verano está representando el establecimiento del reino milenial del Señor Jesucristo cuando la tribulación de 7 años termine. Entonces, dice, de la higuera aprended la parábola. Aprendan de Israel, en otras palabras. Cuando Israel reverdezca, cuando su rama rebrote y esté tierna, cuando Israel resurja, sepan que el verano está cerca. Cuando resurgió la nación de Israel como país independiente, 14 de mayo de 1948. ¿De acuerdo? Entonces la nación de Israel tiene muy poquitos años de haber sido constituida como nación independiente, un poco más de 70 años, como 73, 74 años. Después de haber estado casi 2000 años en el olvido, porque salieron exiliados en el año 70, entró el general Tito, mató a 1,5 millones de judíos, se fueron dispersados por todo el mundo hasta la fecha, y por eso hay judíos rusos, judíos alemanes, judíos españoles, judíos mexicanos, judíos argentinos, y en todas las naciones del mundo hay judíos. Aquí tenemos bastante comunidad judía en México. ¿De dónde salieron esos judíos? Salieron de la nación de Israel del siglo I del año 70, que fueron exiliados. No tenían bandera, no tenían himno, no eran nación, fueron dispersados como un juicio de Dios. Ahora, quiero que piensen en esto, o sea, por casi 2000 años estuvieron exiliados, 2000 años de no tener una nación, porque estaban conquistados por los musulmanes y luego los ingleses entraron. Ya cuando los ingleses entran, surge un líder político, David Ben Gurión, en Inglaterra, era judío, y después de la Segunda Guerra Mundial le dice a Winston Churchill y al presidente de Estados Unidos, le dice: oigan, nos mataron a 4 millones de judíos, necesitamos regresar a nuestra nación.
Inglaterra y Estados Unidos apoyan a David Ben Gurión y entonces hacen negociaciones, entran a Jerusalén y conquistan lo poquitito de territorio que tienen hasta la fecha y se declara la independencia de la nación soberana y bendita de Israel en 1948. ¿Ya reverdeció la higuera? Ya empezó a reverdecer. Debemos saber que cuando reverdezca la higuera, ¿qué? ¿El verano? ¿Qué es el verano? La segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino milenial. Amén. ¿Ya le entendieron al versículo 13? Yo también, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces vamos a hacer una oración, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a hacer una segunda parte de este tema precioso que se titula el establecimiento del quinto reino del Mesías. ¿Cuál fue el primer reino? Babilonia. El segundo, Medo-Persa. El tercero, Grecia. El cuarto, Roma hasta la fecha. Roma gobierna de forma religiosa y política hasta la fecha. La iglesia más grande del mundo que se sigue en Latinoamérica, de las más grandes del mundo, es la iglesia católica, apostólica, romana. Qué curioso, el imperio romano ahí sigue. Es cuarto imperio. ¿Cuál es el quinto imperio que va a derrocar a todos los anteriores? El imperio del Mesías. Ese es el que sigue y ya viene muy pronto. Prepárense porque tal vez nos vamos hoy en la noche, en el arrebatamiento. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos por el libro del profeta Daniel, que es tan claro, tan precioso, Señor, y al estudiar estas palabras, nuestro espíritu y nuestra alma son alimentados, Señor, y recordamos que tenemos esperanza, que hemos confiado en un Dios vivo y verdadero. Tú eres el anciano de días, Señor. Tú estás sentado en ese trono maravilloso de luz, desde donde fluye un río de fuego que está anunciando tu juicio y tu ira sobre todas las naciones impías y perversas. Tu ira sobre la Trinidad diabólica que ha querido usurpar tu lugar, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta visión de Daniel de la segunda venida de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que vienes muy pronto, montado en un caballo blanco, y vas a venir con nosotros, con tus ángeles, a establecer un reino de justicia, de paz, de bendición. Gracias, porque el verano en nuestras vidas está ya muy cerca, Señor. Te entregamos nuestro corazón y queremos vivir para tu gloria el tiempo que nos quede en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a todos los amigos que siguieron este estudio en las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este tema, el establecimiento del quinto reino mesiánico. Dios te bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos.